Ah, Ahora sí miércoles. hable. Hola. Ah, bueno, ahora sí. Miércoles. Listo. Entonces Repite el chiste de patrón de repositorio. ese patrón repositorio. Ok. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del patrón proxy. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando nosotros construimos sistemas, no solamente construimos sistemas para trabajar de una manera local. En muchas ocasiones tenemos que traspasar algunas barreras. ¿A qué me refiero con barreras? Por ejemplo, nuestras aplicaciones tienen que ir a consumir información o a llevar información a una base de datos. Tienen que o tienen la necesidad en algún momento de pasar por Internet para consumir información, transportar información. Eso es muy común. Entonces, cuando es muy utilizado este patrón, cuando necesitamos de alguna forma enmascarar o ocultar la complejidad del consumo o del traspaso como tal de estas barreras. Vamos a ver un poquito más al respecto. ¿Cuándo utilizamos el patrón proxy? Cuando necesitamos controlar el acceso a un objeto. Entonces, esa complejidad de controlar ese acceso, cuando necesitamos seguridad a un objeto, cuando tenemos que hacer ciertas validaciones de acceso, las encapsulamos en nuestro proxy. Cuando necesitamos, por ejemplo, también acceder a objetos que consumen recursos, que consumen altamente recursos, entonces ahí también, digamos que necesitamos abrir una conexión con esos recursos y cerrarlos inmediatamente, obtenemos un resultado de esos recursos. Cuando tenemos diferentes derechos de acceso como tal al objeto y cuando necesitamos proveer medios para acceder procesos o máquinas. Vamos a mirar cómo luce el patrón repositorio rápidamente. Entonces, el objeto real, siempre con el patrón repositorio, como es comúnmente la implementación, tenemos una interfaz. ¿Qué es esa interfaz? El contrato común tanto para el objeto real y el proxy. Tenemos como tal el proxy como tal encapsula la complejidad de acceder al objeto real, que es el que tiene toda la lógica necesaria para ejecutar lo que se requiera, para procesar, por ejemplo, una solicitud. Tenemos el objeto como tal, que es el que contiene la lógica y es la clase que es representada por el proxy, que es enmascarada de alguna forma por el proxy. Y obviamente pues el cliente es el que consume, el que necesita la información, el que ejecuta la operación. Inicialmente es el punto de entrada. En nuestro caso, tenemos como tal el cliente, son pruebas unitarias, o eso es lo que estamos utilizando. En nuestro caso, el cliente serían las pruebas unitarias, eso téngalo muy en cuenta para el ejercicio que vamos a realizar. Entonces aquí tenemos otro diagrama. Aquí tenemos el cliente. En este diagrama de secuencia tenemos el cliente que ejecuta como tal una solicitud. Esa solicitud la va a recibir el proxy. Como el proxy está enmascarando el objeto real, el que tiene toda la lógica, el proxy se lo envía al objeto. Esto nos da a entender que el proxy tiene una instancia o una referencia directa al objeto real. ¿Listo? Allí nosotros tenemos que, de alguna forma, instanciar el objeto real en el proxy. De alguna forma lo tenemos que instanciar. En nuestro caso va a ser una instanciación directa. No tenemos aquí inyección de dependencias, pero podemos utilizar en algún momento. Y el objeto como tal, el objeto real, le devuelve pues la respuesta al proxy y el proxy al cliente. Es así de sencillo. De hecho, es de los patrones más simples que podemos encontrar dentro de Gov. Digamos que esto es un escenario muy común. Supongamos que nosotros tenemos un servicio SOAP
ese servicio como tal. Aquí me equivoqué, esta línea es errada. ¿Por qué? Porque el proxy debería estar donde está el real subject. Hagan ese ejercicio mental, aquí me equivoqué. Entonces, supongamos, aquí debe estar el proxy al lado del cliente, que es el que consume como tal el cliente. Y el objeto real, que sería, digamos, un servicio SOAP, estaría en otro servidor. Para acceder yo al servidor, lo haría, o acceder al recurso que sería el objeto real, lo accedería a través del proxy. El proxy puede tener lo que es la conexión, temas de protocolo, encapsularíamos allí toda la complejidad que se requiera para acceder al objeto real. Voy a mostrar algo aquí rápidamente. Este no es el proyecto. Listo. Entonces, ¿recuerdan ustedes? Denme un segundo, yo abro algo acá. Ya lo tengo aquí. Este no es acá, es este. Configure service. ¿Recuerdan ustedes que nosotros podemos en Visual Studio tener una referencia a un servicio? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Lo hicieron? Un WSDL, todo lo demás, un servicio SOAP. Entonces es tan fácil como hacer lo siguiente. Añadimos como tal la referencia al servicio. Ingresamos la URL del WSDL. Y le damos Go. Yo ya lo tengo aquí creado, entonces no lo voy a volver a crear. Listo. Entonces, ¿el qué me genera? Él me genera, vamos a mostrar aquí los archivos. Listo. Él me genera como tal una clase en la cual se tiene toda la complejidad para acceder al servicio a través de HTTP, a través de SOAP. Realmente SOAP está encima de HTTP. Entonces él tiene las clases necesarias, tiene el mapeo de los objetos, parámetros si se necesitan como objetos complejos, y tiene también el mapeo como tal de las clases que retornan. Esto como tal es una implementación de proxy directamente, hecha por Visual Studio y toda la magia que Microsoft nos hace y nos ayuda pues fácilmente a lograr esto. Entonces, miremos aquí. Esto lo tengo en The Service. Entonces, para yo consumir ese servicio, como ya tengo el proxy, es tan fácil como tener esto. Es tan fácil como instanciar el cliente, que es el cliente proxy que ya me creó como tal Visual Studio. Ejecuto como tal el método que necesite, le envío los parámetros y obtengo el resultado. Es tan simple como eso. Entonces el cliente no se tiene que preocupar por la complejidad como tal de acceder al otro lado, a través de Internet, acceder al servicio SOAP. Esa complejidad la tiene como tal el servicio proxy. ¿Queda entendido hasta ahí o hay alguna pregunta? ¿Todo good? Listo. Vamos a ver si yo tengo algo más acá. Creo que no. Aquí no está. Esta sería la última. Listo, entonces vamos a descargar el código. ¿Ya le enviaron a los muchachos el ejercicio? Sí, sí, está también en el chat de general. El repositorio está vacío. Es proxy, ¿cómo que repositorio? Con razón. Pero por favor, no hagan el máster. Hay lo que se llama Basic Steps. Entonces, Sí, es Basic Steps. Check out the Basic Steps. O descargan el Entonces, que chip. cuando abran el repositorio, no descarguen el branch master, sino el branch. ¿El branch qué? Basic. Basic. Steps. Steps. Se llama. Existe steps.
Solution. Hay dos usuarios allá abajo, como era. Un vehículo tendrá de probar. ¿Está correcto? Pues, Listo, ahí sí deben de tener el código como lo que se necesita. Hay Hopsu. Tú tienes Slack. Chain View. Eso es Git. Son branches. ¿Alguien más la necesita o no? No sé. Tristeza de soy único, socio. Listo, te lo mando por Skype. Pues sería esta como tal. Pueden descargar el zip de una ahí. Bueno, me dicen cuando estén listos para proseguir. Yo veo algo aquí. Design pattern, steps, proxy server. Listo. Les voy a mostrar un ejemplo como tal con proxy remoto, que es muy similar al ejercicio que vamos a hacer. Entonces tenemos un proxy o tenemos como tal un servicio que hace lo siguiente. Este no es este. Proxy server. Entonces tenemos una clase, yo la llamé igual como estamos nombrando el diagrama de clases. Cuando les mostré ahorita les dejo el diagrama de clases para que tengan claridad o una pista de cómo implementar el proxy y todo lo demás. Entonces, tenemos una clase de purchase, que es el real subject. Tenemos un método que es el comprar y obtener la cantidad de productos, ¿sí? También tengo un listado de productos normal que los inicializo acá. Los inicializo, tengo 2 productos, muy sencillo, muy simple. Entonces, cuando compro, pues simplemente saco un producto como tal del listado, o mejor dicho, pues como tal estas propiedades las actualizo, las propiedades del producto que serían el código EAN, el precio, el nombre y la cantidad. Entonces la cantidad va a estar cambiando conforme agrego o conforme compro. Ahí ya cambiaría como tal la cantidad de productos. Listo, vamos acá al objeto real. Entonces obtengo la cantidad de productos y obtengo y puedo comprar. Súper simple esa parte. Como tal al lado del proxy. Al lado del proxy tenemos, obviamente, estamos implementando la interfaz. La interfaz tendría 2 cosas muy sencillas: obtener la cantidad de productos y comprar. Y el proxy implementa esa interfaz y obviamente los métodos de esa interfaz. El proxy como tal, como el servidor lo estoy exponiendo por medio de sockets, por medio de HTTP, por medio de TCP. Aquí lo estoy mandando por medio de TCP, lo estoy poniendo en el local. Entonces, como tal, la complejidad de acceder al socket se tiene que implementar entonces en el proxy. ¿Y dónde lo estamos haciendo? Con el get response from server. Entonces, el cliente realmente
no va a tener la necesidad de saber cómo vamos a acceder al lado del servidor, no tiene la necesidad, él solamente envía el parámetro del código EAN y recibe como tal la respuesta. Entonces, en este caso, pues, se implementó un proxy remoto, que sería, pues, una variación del patrón. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el ejercicio? Entonces, tenemos las pruebas unitarias, y las pruebas unitarias están nombradas para que identifiquen qué debemos realizar. Eso está en el proyecto test, proxy tests. Entonces, por ejemplo, la primera prueba, vamos a implementar o vamos a llamar el get product quantity is greater than 0. Ese es el resultado cuando el EAN esté 001. ¿Sí? Entonces, de una pues aquí ya está claro qué debemos hacer. Debemos poner a funcionar el proxy. El proxy no existe, el código del proxy no existe, la interfaz tampoco existe. Deberíamos, como tal, generar pues el patrón o implementar el patrón de una forma tal que refleje como tal el modelo que se necesita. Entonces, tenemos el real subject y debemos acceder a él. Pero ¿qué difiere acá? No nos vamos a conectar a un servidor, lo único que vamos a hacer acá es que vamos a controlar es la conexión. Esta clase no la vamos a modificar, esa es una regla que tenemos en el ejercicio. El purchase real subject no se va a modificar. ¿Y qué necesita él para que funcione? Que esté conectado, ¿cierto? Entonces esa complejidad de estar conectado es la que ustedes tienen que resolver también en el proxy. Se tienen que conectar de alguna forma y permitir que las pruebas unitarias sean satisfactorias, ¿sí? ¿Cómo? Implementando el patrón. ¿Alguna duda aquí en el ejercicio? ¿Está muy difícil? No, está súper fácil. Entonces pongamos a funcionar las pruebas unitarias. Ya si ponen a funcionar una es porque ya prácticamente tienen el ejercicio listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces voy a poner aquí en la diapositiva. ¿Cuántos proyectos tienes tú allá, Base? Solo dos, ¿cierto? ¿En dónde? Basic Steps. Está el de console y está el de Ya. Son solo dos. Si no me asuste, no me asuste. Stand. ¿Cuál monitor se ve? ¿Qué monitor se ve allá? No se vería. Estoy viendo la diapositiva. Miércoles. La diapositiva sin presentar. ¿Quiere convertir para Lo Zoom? permite. No. ¿Y cómo hago para proyecto? ¿Hay alguna forma de compartir allá? No. Sí, ya compartir y compartir la otra. ¿Qué te vas a compartir la pantalla? Listo. Vale. Uy. Pues no te voy a explicar de la última manera. Entonces, en este instante tenemos esto implementado, ¿cierto? Recordemos que esta es la interfaz que tiene, que es el contrato para las dos clases, tanto el proxy como el objeto real. En el proxy tenemos que, de alguna forma, acceder al real subject y el cliente son las pruebas unitarias, que son donde tenemos que poner a funcionar todo el tema. Demuestre que tan buen programador es sin poner atención cómo pone a funcionar los unitarios.
Tati sí puede sacar el cuaderno. Sí, puedes utilizar cualquier herramienta que te sirva. No, estaba abriendo el proyecto que sí tenía como las cosas. O sea, que no tenía lo de basic de Repositorio minimal, compatibilidad, uno. Listo. Git commit. ¿Qué está subiendo? Un cambio que hice mío para Amazon. Ya todo el mundo bajo el repositorio, entonces no hay. Ah, normal, porque igual. Fix, ¿Qué pasa? Comparte lo que dice. No, espera que el último sí está duro. El duro tiene- Ah, el último sí tiene su truco. lleva y el push. Ah, tienes que colocarle arriba un decorado. Caló, ve, por este De hacer. mentiras son alcancía, definitivamente Santiago. Carlos, ¿y cómo va? Que el último de throw error, sí, se lo puedo utilizar como un decorador arriba y ya explique qué tipo de decorador. Lo mejor es eliminar el método y ya lo solucionó. Es la prueba, ¿verdad? Y ya lo solucionó. Vale. Ya contaste el decorador, es eso expected. No, really, really. Tengo que hacerlo con Action. Ella me lloró con Action. ¿Con qué? Con Action. Eso. También puedes, Paco. Muchachos, tienen menos 5 minutos. ¿En serio? Sí. Hasta de 20 minutos. Ok. Es que menos 5 minutos. ¿En dónde estoy yo metido? Yo estoy perdido. ¿Qué botón empieza? Ya es el código que había comentado. El que dice Ranch, ¿qué es eso? Ahí en Arrange tenés que instanciar la clase. Sí, es comenzar esa
En el LAG tienes que ejecutar el método. Voy a solucionar, yo ya lo tengo resuelto. Yo no me acuerdo. Sí, sí, ya está resuelto. Ya va a mostrar ahorita cómo debería quedar. ¿Cómo debería ser? A ver qué cochinas hicieron. ¿Cómo programa? Clase 1. Uy. Sí, por ejemplo, tengo el otro. Ese Big Grader, ¿de qué librería viene eso? ¿Del Fluent Assertions o de dónde viene? ¿Quién? El shoot. Sí, de Fluent Assertions es que se llama. Es que no, o sea, no lo reconoce, pero no. Pero si te instaló el paquete, porque el paquete está ahí en... Instalaste Nougat.
Sí, sí, voy a conocer. Sí, pero parece como si no se usara. Sí, parece como si no. Ah, entiendo. ¿Este es el ejercicio o no? Yo porque aquí, y yo porque estoy aquí. Sí, ya le. Sí, porque Listo. Hay que compilar para que se le olvide. Historia de las Solución de ingeniero. De inicio. A veces se necesita por materia de computador. Listo. Entonces, para implementar esta parte, ¿qué deberíamos hacer para crear la interfaz? Crear la interfaz. Tan fácil. Así de fácil. Es que tengo como 20 proyectos ahí. Entonces, lo que podemos hacer simplemente... ¿Esto por qué no me abre? Eche. ¿Ya te funcionó? Listo. Listo, nuestro compañero ya terminó. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente... Oh, ¿cómo extraigo la interfaz? Eso tiene un refactoring por algún lado. Control punto, creo que le tapan la. Ah, sí, bueno, el bombillito. Generate extract interface. Entonces podemos extraer la interfaz y como nosotros necesitamos realmente es el buy y el get product quantity, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos tener de una vez la interfaz creada, ¿sí? Por eso igual aquí pues estaba como la pista. Ah, no, esa la pista, no, esa ya es que ya la implementó, claro, obviamente. Sí, 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 ya la hizo el muñeco. Entonces, listo, aquí tenemos ya la interfaz. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear una nueva clase. Pues, compartir por favor esta pantalla. Estás mostrando solamente la diapositiva. ¿Así? Allá. Allá hacemos en la diapositiva, pero pues. Pero que lo borres. Lo vuelvan a hacer. No, igual solamente lo que estoy creando en el caso. Que ya no tenía doble pantalla. Es que no tenía, pues no sé, había quitado la doble pantalla. Compañerita, mucho gusto. Compañerita, buenas tardes. Entonces, ya podemos crear la clase que corresponde al proxy. ¿Sí? Entonces, purchase proxy. Aquí obviamente tenemos que implementar la interfaz. Que sería y purchase real object. Entonces ya tenemos la interfaz. Como el proxy tiene que hacer referencia a la clase real, a la clase concreta, entonces igual tenemos que generar aquí la instancia. Realmente nos toca generarla acá. Hay una dependencia directa como tal. Object. Este me genera constructor aquí también, así. Chévere, chévere. What? Aquí me lo pone como para que lo inyecte. De chévere, pero digamos que no. Entonces yo aquí lo voy a instanciar. Y de una, entonces ya yo ya hago lo básico, ¿cierto? Pues ya llamo el método realmente, ¿se acuerdan el diagrama de secuencia que teníamos? Hago el request en el proxy hace el request en la clase concreta, entonces aquí hacemos lo mismo, cogemos la clase concreta y le decimos buy.
Tan, 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 tan. Él me devuelve algo, ¿cierto? Que es un bool. Entonces digamos que tenemos el resultado y lo devolvemos. Porque él está esperando que yo devuelva algo, ¿cierto? Así de simple. What? Hacemos lo mismo con el product quantity. Tenemos la clase concreta y llamamos al getProductQuantity, le mandamos el EAN y ya tenemos básicamente como tal la implementación. What? Entonces esta es la implementación básica del proxy. Pues aparentemente no estamos haciendo nada, pues, entonces para eso llamo a la clase concreta de una vez. Si voy a hacer solamente eso, esto no tendría sentido en proxy, pero la clase concreta debe tener algo más. Entonces vamos a hacer las pruebas unitarias para esto en un momentico. Entonces vamos a hacer esta prueba unitaria. Entonces aquí pues, oh my god, no tengo... Obviamente aquí me va a fallar. Listo, ya me corrió. A ver, yo llamo a este muñeco. La interfaz. Real Object. Y genero la instancia con el proxy. ¿Cierto? Porque el cliente va a consumir es el proxy. Esa es la intención. El cliente se comunica con el proxy y en este instante este es el proxy. Entonces, hacemos el setup, hacemos como tal la ejecución, que sería el real object. En este caso vamos a ejecutar getProductQuantity, ¿cierto? Mandándole ¿qué? Product does not exist. Entonces le podemos mandar un EAN que no exista, digamos que así. Cualquier cosa que no exista. Que sabe, pues ahí igual los datos están en la clase como tal real. Entonces allá los podemos pastear si alguna duda. Entonces aquí deberíamos, aquí ya está la variable, pues de una hago referencia a ella. Ya la tenía ahí pues lista en el assert, ¿cierto? Y les comento como tal el assert. Entonces esto me debería funcionar. Debería funcionar. Entonces vamos a la ventana de las pruebas unitarias, busquemos esta específicamente para no darle vueltas y la ejecutamos. ¿Cierto? Entonces ella falló. Ella está diciendo no hay una conexión abierta, ¿cierto? Entonces, de alguna forma yo tengo que abrir la conexión. Entonces, el Real Object está haciendo una validación, si está conectado. Si no está conectado, él va a sacar ese error. Y él se conecta, ¿y cómo se conecta? Él está esperando un usuario válido. O sea, para llegar acá, él está esperando un usuario válido. Pues obviamente, pues, esto es una emulación de una autenticación, pero pues, totalmente falso. Entonces, necesitamos este usuario como tal. Entonces, digamos que lo vamos a tener en el proxy. El proxy va a tener este usuario, que es el guest. Y estamos utilizando es este, ¿cierto? Entonces yo necesito conectarme. Le tengo que mandar el usuario. Le mandamos el username. Entonces en este caso, nuestra prueba, vamos a compilar esto. Ya nos conectamos y vamos a volver a ejecutar la prueba. Entonces ahí ya funcionó, ya se conectó, está devolviendo 0
Y realmente ahí ya tenemos gran parte hecho, implementado. Ya es solamente completar las pruebas unitarias para estos. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo acá. Este es lo mismo. Ah, no, este es comprar ya. Entonces, hacemos como tal el setup acá arriba. Hacemos el add, que es la ejecución. Esto debería ser un booleano, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo que le mandamos. Entonces, by returns true when product is T001. Entonces, enviémosle T001. Ahí está el pastel de una vez. No tenemos que poner a mirar por allá a ver si existió o no. Entonces, en este caso, nuestra prueba debería ser true, ¿cierto? O debería ser satisfactoria. Vamos a ver. What? Run selected, ella está fallando, ¿por qué? Porque igual necesitamos conectarnos también. Entonces vamos al proxy, nos conectamos y podemos correr la prueba de nuevo. Y ella ya debería ser satisfactoria, ahí ya la tenemos. Básicamente ahí ya tenemos las herramientas para realizar las demás pruebas unitarias. Y eso es como tal el patrón proxy. No sé si nuestro querido compañero, vamos a hacer esta que, digamos que esta era la que tenía como un truquito. Necesitamos que el usuario, que arroje un error cuando el usuario no sea guest. Esto no tiene que ver con el patrón repositorio, pues ya este escenario como tal, simplemente era como para ponerle su complejidad. Oh my God, patrón proxy. Hasta que lo dije, no. No me quedé con la gana de decir patrón repositorio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el proxy tenemos el usuario quemado. Pues aquí simplemente podemos generar un nuevo constructor. Le mandamos el username. El username, o sea que esto no puede ser constante acá. Que queme, no, mero queme. Mejor quedémoslo acá. Y hacemos esto mismo acá abajo, ya con el username. Y ya tenemos el truquini para este. Entonces aquí le mandamos cualquier cosa, digamos que Arbey. Actuamos, aquí está esperando un action, entonces vamos a crear un action como tal, que es un delegado. Eso en este instante pues no es del scope del tema. ¿Y aquí qué hago? Que me va a tocar pastelear, ya no sé cómo crear un action, ¿no? Imagínate pues. Este es el de, vamos a decir, digamos cualquiera. Podemos decirle .by y le mandamos, pues mandémosle uno de por aquí. Le mandamos este, ejecutamos el action. Tenía problema, ya lo hizo, sí lo logró hacer. Está bien. Entonces la idea aquí es simplemente emular un error en la autenticación, en el connect, pues porque eso no es una autenticación realmente. Y vamos a probarlo acá en un momentico.
Y eso es. Ese es el patrón proxy. Bueno, Pitbull, no sé si te falta algo. No, ya, hasta ahí llegaríamos. Ya para que completen las otras fases unitarias y lo implementen ustedes, ya que vieron más o menos cómo se implementa. Súper sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda? Dudas, preguntas, no entendieron. Sino como, no tanto como nada, sino como cuál es la motivación para, o sea, la filosofía de este patrón es encapsular lógica pesada, ¿cierto? En un proxy, ¿cierto? Pero lo mismo hace, por ejemplo, un facade, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la motivación para escoger uno o el otro? Responde con el micrófono. Y estás muteado. Entonces, hay un compañero preguntando que cuál es la motivación de utilizar proxy en vez de fachada, ¿cierto? Digamos que la fachada como tal, la fachada trata de simplificar como tal el acceso complejo a varias clases, ¿cierto? Él no necesariamente está encapsulando una clase, aquí el patrón repositorio lo hace. Pero el patrón es patrón proxy. El patrón proxy, realmente el objetivo del patrón proxy es cruzar una barrera. Usted en una fachada no necesariamente vas a cruzar a un servicio, ¿sí? En una fachada hasta usted puede tener una referencia a varias clases tranquilamente, no solo a una, ¿sí? Sí. El proxy debería ser 1-1. Como tal la implementación, obvio que en el desarrollo tú puedes tener un patrón y ponerle tu sabor, ¿cierto? Tú puedes sí, porque es que es la verdad, eso no es matemática exacta. Entonces sí puedes tener en consideración el patrón como patrón y implementarlo. Puedes tener un proxy para muchos servicios, ¿cierto? Tú lo puedes hacer, pero el patrón como tal no lo describe de esa forma. Bueno, así muchachos, hay comida en la cocina, vamos 10 minuticos.